Adelante, señor Capriles. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a hablar de la autoeducación en la sociedad de autoconsumo. Vemos que para hablar de autoconsumo, lo primero es ver al hombre como un ser educable. Juan Pablo Ballesteros dice que en todas las épocas el término educación ha coincidido en su carga axiológica, en que siempre quiere decir mejorar a la persona. Vemos que Santo Tomás dice que es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre. No se trata solamente de hacer que un niño llegue a ser adulto, sino de hacerlo una persona madura, una persona que tiene una orientación global, que sabe quién es, que sabe dónde va, que sabe cuál es su vocación, que así le dice Polo, la madurez la llama una orientación global. Entonces, bueno, el crecimiento en la persona, vemos con Leonardo Polo, que tiene un sentido biológico, el desarrollo de las capacidades sensitivas, y que ese desarrollo es limitado, pero el desarrollo en sentido espiritual es ilimitado, porque hacen referencia a las facultades del alma espiritual, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia tiene como objeto conocer la verdad, dice Polo, y la voluntad tiene como fin el querer el bien. Su crecimiento por hábitos intelectuales y virtudes morales es ilimitado. Al principio estas facultades, esa naturaleza, se presenta como una tabula rasa, sin desarrollar, pero luego con el desarrollo de esas facultades, el hombre se va manifestando como persona. Bueno, la persona se manifiesta en esa naturaleza humana. Entonces aquí se muestra una existencia abierta, que el hombre siempre está creciendo, y al mismo tiempo la persona se muestra como una esencia abierta. Y esa capacidad de apertura a la realidad, a los demás, al mundo, muestra el carácter relacional de la persona y nos hace ver que su existencia es una coexistencia. Entonces, desde esa coexistencia entendemos la educabilidad, esa posibilidad de crecer, abierto al mundo, a los demás, a sí mismo, a la realidad. Esa apertura trae una disponibilidad existencial que la vemos en la responsabilidad, que quiere decir habilidad de responder, ¿no? Cuando uno habla de responsabilidad en inglés, y se manifiesta especialmente en su capacidad de amar. Dice Polo que es por medio de estos tipos de coexistencia por los que el hombre adquiere hábitos intelectuales y virtudes en la voluntad, es decir, son el modo por el que se esencializa la naturaleza humana. Y esa esencialización de la que habla Polo es lo que Hannah Arendt dice sobre la novedad, que ella dice que el hecho que marca la educación es la natalidad, que vienen nuevos seres humanos al mundo. Entonces, como vienen nuevos seres humanos al mundo, los adultos se encargan de cuidar esa novedad y también de cuidar al mundo, bueno, resguardando esa novedad y ayudando a que esa novedad se desarrolle y introducirla en el mundo. Entonces, la educación aparece primero como una labor de acogida y por eso el primer lugar donde se educa es en la familia. En la familia vemos que se da en un contexto de amor, es una unidad donde se reconoce al otro como fin en sí mismo, se resguarda esa novedad y se va desarrollando. También ahí se construye el mundo interior de la persona. Entonces que el hombre venga en la familia de modo personal nos muestra esa interdependencia, ese nacimiento prematuro, que Polo hablará de un proceso de nidificación, que es la educación, y la creación de un ámbito de intimidad. Por eso José Manuel Domínguez dice que la familia es el lugar de aprendizaje de la apertura, es donde el hombre aprende a abrirse al mundo. Y la educación va contando también con la escuela. Un problema que estamos teniendo hoy en día, bueno, ya en la sociedad moderna, es que esa escuela está cada vez como más invadida por lo público, por el mundo, y a veces se olvida de la novedad. También está lo público, también invade la familia, entonces muchas veces la novedad de la persona se olvida. Por eso es importante ver cómo funciona la sociedad, cómo está estructurada, cuáles son los motivos o cuáles son los modos por el que se dice que se educa, y preguntarnos si realmente esto es educación o es instrucción. Entonces Hannah Arendt, ya metiéndonos en la sociedad del autoconsumo, dice que bueno, en la sociedad moderna se atraviesa una crisis educativa que está marcada por modos de enseñanza que se dirigen al grupo y no a la persona, por el pragmatismo, por la política, que también invaden la educación, por el igualitarismo, por la pérdida de la tradición y de la autoridad, y por la pérdida de conciencia del humano. ¿No? Una cosa que aprendimos con los griegos es que lo que hacía que la sociedad tuviera como ese carácter educativo o que la cultura fuera educativa era el humanismo, ¿no? Una conciencia clara de lo que era la persona, que toda la sociedad tenía como fin darle lo mejor a la persona. Actualmente ese carácter selectivo se pierde
Y entonces la misión ya no es vivificar al hombre y hacerlo mejor, sino ya funcionamos con otra lógica, que es la lógica del mercado. Entonces el bien se sitúa para satisfacer al hombre, para seducirlo, para venderle productos, y esa finalidad ya se pierde. Entonces aparece la sociedad de masas, una persona, bueno, un grupo de una sociedad que no tiene muy claro cuál es la finalidad, ¿no?, de los bienes que va consumiendo. Esas masas empiezan a producirse en series, tienen incertidumbre frente al futuro, no son capaces de proponerse metas propias y aparecen los problemas existenciales a escala global. Lipovetsky ya empieza a hablar del autoconsumo, dice que se multiplican y se diversifica la oferta, se propone más para que cada uno decida más en sustituir la sujeción uniforme por la libre elección. Y bueno, claro, empieza un cúmulo de estímulos, bueno, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, que Lipovetsky habla de esto como un proceso de personalización, porque todos esos estímulos como que se escogen a la carta, pero al final termina siendo una especie de estereotipación, ¿no?, por el influjo de la estrategia de la seducción, por la configuración de esos estímulos del estilo de vida, que es un estilo de vida abocado al consumo, al establecer un campo de visión muy estrecho de valores, por la pérdida de selección, que entonces viene el tema de la desorientación, no se sabe qué es mejor, qué vale la pena, aparecen moldes inestables de identidad, entonces no hablamos de personalización, sino que hablamos de estereotipación. Y esto va llevando ya no al hombre educado, sino al hombre instruido, una persona que recibe una serie de aprendizajes o de aptitudes para hacer que ese sistema funcione. Pero al mismo tiempo esto conduce, como dice Viktor Frankl, a una rebelión del espíritu, a que el hombre tome conciencia y sea autogarante de orientación y de selectividad. Si la cultura y la sociedad no le da lo mejor al hombre, él mismo tiene que buscarla. Y por eso la educación tiene que orientarse hacia una autoeducación. Entonces, ¿cómo se logra eso? Creando espacios de cooperación que se marca precisamente por esa coexistencia. Con John Bowlby, bueno, aquí se va desarrollando un poco el tema de la teoría del apego, pero John Bowlby habla de que el niño desconfiado no se abre a la realidad, quiere tener todo controlado, en cambio el niño confiado, que cuenta con los otros, toma la iniciativa, se interesa por las cosas, ese contar con los otros lo proyecta, y esa compañía de los otros va despertando su humanidad, despierta esa humanitas, se empieza a civilizar como persona, y entonces tiene la disponibilidad para ir adquiriendo otras actitudes morales, como la justicia, el respeto, la solidaridad. Entonces, bueno, en conclusión, educar es siempre educar en la responsabilidad, que eso lo dice Viktor Frankl, es una toma de conciencia de la propia vida, de la realidad, del otro, es una apertura que da iniciativa y también me lleva a conseguir ese encargo íntimo del que habla Polo, de la persona madura, que sabe, bueno, qué posición tiene en la tierra. Esa autoeducación pasa por un proceso de educación, pero la educación vendría siendo la actitud del hombre maduro, que tiene respeto por lo humano, porque tiene conciencia de ello, tiene apertura por esa orientación global. También vemos entonces la importancia de esta actitud en la sociedad del autoconsumo, por 5 cosas que lo primero es por la capacidad de selección, que la autoeducación permite que uno seleccione. Entonces ahí uno puede orientarse, uno puede autodominarse, uno puede autogobernarse y no dejarse llevar por ese cúmulo de estímulos. También desarrolla el interés por la realidad, la posibilidad de proyectarse en común, tener un proyecto de vida común, cuidar el mundo, ser responsable, también encargarse de educar a otras personas. Y también lleva a la creación de comunidades ilustradas. Esto es una idea de McIntyre. Y bueno, tiene la posibilidad en esa comunidad ilustrada de crear un nuevo humanismo basado en la coexistencia. También favorece el resguardo y desarrollo de la familia y entonces de la intimidad, y lleva a la formación de líderes, de personas que son conscientes de su humanidad, que saben dirigirse hacia la meta de su vida y son capaces entonces de proponerles metas altas a los demás y a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Capriles. Bueno, pues esto